Hola, hola, bienvenidos a Guavisal, un espacio que estoy usando para aprender a abrazar la imperfección. Y a su vez te voy compartiendo mi proceso de cómo lo voy llevando. Y en este episodio te voy a contar la segunda parte del episodio anterior. Pero antes de continuar con esa segunda parte, quiero contarte algo que me pasó ayer después que grabé el episodio número 8, en el que justo después que yo terminé de grabar ese episodio, esa vocecita saboteadora quería sabotearme, en el que los pensamientos que se me venían eran de que eso que yo acababa de grabar no estaba bien, porque era una sensación de que algo así, bueno, por lo menos así era que lo sentía, era como de que, ¿qué hiciste? Lo que dijiste no tiene sentido, no dijiste nada importante. Eso era lo que me hacía sentir esos pensamientos saboteadores, esa vocecita saboteadora. Y yo, como ya soy consciente que es esa vocecita que me está saboteando, yo simplemente decidí no prestarle atención y seguir con mis cosas. Sí tenía como una pequeña inseguridad, como duda de lo que acababa de grabar, que si lo publicaba, que si no lo publicaba, que si tenía que grabarlo otra vez, porque era la misma sensación de antes de que eso que yo acababa de grabar no estaba bien, no me sentía satisfecha, entonces tenía que volverlo a grabar. Pero, como dije anteriormente, decidí no prestarle mucha atención y seguir con mis cosas, porque sé que simplemente es esa parte saboteadora que no quiere que yo siga saliendo de mi zona de confort, quiere que me quede que me siga quedando en mi zona cómoda. Y otra cosa que me di cuenta, como en ese episodio hablé sobre mi vulnerabilidad, de cómo yo me sentía en aquella oportunidad y todo ese proceso, me hace pensar que a mi mente no le gusta que yo me muestre vulnerable, entonces como que me sabotea haciéndome sentir que lo que estoy haciendo no está bien, que lo que yo acabo de decir no es nada importante. Y creo que eso viene de esa creencia que tenía yo antes, que no estaba bien visto el mostrarme vulnerable, no estaba bien visto hablar de mis problemas o de las situaciones que estaba pasando, no estaba bien visto el mostrarme, bueno, tenía la creencia de que ser vulnerable era sinónimo de debilidad. Entonces pienso que es que mi mente está asociando eso con ser débil. Entonces era como, me hacía sentir como que, hey, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás contando eso? O sea, no, grábalo otra vez y di algo mejor. Y bueno, esa es la conclusión que saqué. Entonces, como ya soy consciente de esto, simplemente eh, no le di importancia y yo seguí con mis cosas. Yo s- traté de hacer lo mejor que podía en ese momento para confiar en mí y así seguí con mi día. Y a los pocos minutos de yo seguir con mis cosas, habían pasado como 10 15 minutos de yo haber terminado de grabar ese audio, recibí un mensaje por WhatsApp de mi prima en el que me decía que acababa de escuchar el episodio anterior, que es el episodio número 7, y me decía que no dejara de grabar, que siguiera grabando porque
si me escuchaban o no, esa era mi vocecita saboteadora y que con el hecho de salir de mi zona de confort ya estoy ganando y que se sentía orgullosa de mí y que me quería mucho. Y al leer ese mensaje fue como una sensación de alivio, por decirlo de una manera, porque ese mensaje pienso y siento que llegó justo en el momento que tenía que llegar, porque ya que yo venía sintiendo todo esto, venía dudando de mí, venía dudando de que si publicaba o no ese episodio, de que si lo grababa otra vez o no. Entonces, al recibir este mensaje, confieso que se sintió bien y eso me hace pensar que estos mensajes hay veces que sí lo necesitamos o nos hacen falta como para recordar que debemos de creer en nosotros mismos o como una alerta de que, hey, cree en lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Eso fue exactamente lo que sentí cuando leí ese mensaje de que lo estoy haciendo bien y que independientemente de lo que me haga creer y sentir esa voz saboteadora, lo estoy haciendo bien. Y sí, sé que en los episodios anteriores he compartido de que me he desapegado o intento desapegarme de los comentarios externos, de las opiniones de las otras personas. Y sí, aún yo pienso y creo que no deberíamos necesitar la opinión de otras personas ni la aprobación de otras personas, pero de vez en cuando confieso que sí hace falta un mensaje o un comentario, más que todo de las personas cercanas a nosotros. Y es como, esta soy yo reflexionando, en el que siempre estamos como, yo puedo con todo, yo sola puedo con todo. Y sí, pero hay veces en la que sí nos hace falta la ayuda, nos hace falta el apoyo externo y es normal, es parte del proceso. Vivimos en una sociedad donde no estamos solos y me parece que tampoco hay que irse mucho al extremo en el que, em, ¿cómo lo explico? En el que tampoco es que yo puedo con todo sola, yo no necesito absolutamente a nadie, yo puedo con todo y no necesito la opinión, ni los comentarios, ni la aprobación de nadie, porque yo puedo con todo y, ¿sabe? Porque también hay momentos en el que uno necesita esa palmadita de otras personas, pero algunas veces, porque yo lo que quiero compartir o lo que quiero expresar es que es importante no necesitar esas opiniones, esos comentarios, porque si uno comienza a depender de esas cosas externas, es cuando comienza el caos, comienza los problemas, comienzan las complicaciones, porque las personas no siempre van a estar allí para darnos un buen comentario, para darnos una buena opinión, para hacernos saber que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, si estamos esperando eso, esa opinión o ese comentario o algún gesto de otras personas y no lo recibimos, entonces emocionalmente nos vamos a comenzar a sentir mal, van a comenzar los pensamientos negativos y entonces nuestras emociones van a depender de lo externo, van a depender de otras personas. Entonces, con esto quería decirles que a lo mejor me enrollé mucho, pero bueno, eso es parte del podcast.
Esto es lo que lo caracteriza. Y bueno, quería decir que ese mensaje llegó justo en el momento. Fue un recordatorio de que lo estoy haciendo bien y quería aprovechar para decirte gracias, Mariana, gracias por escucharme, gracias por tus palabras, lo valoro y lo aprecio muchísimo. Y bueno, hay veces que se hacen falta, a veces, solo a veces, no depender de ellos. Y bueno, esa soy yo recordándomelo a mí misma. Y entonces, yo creo que este episodio va a tener una tercera parte, porque creo que ya he hablado bastante sobre eso y no quiero hacer este episodio tampoco súper largo. Entonces yo creo que este episodio va a tener una tercera parte. Pero ahorita vamos a concentrarnos en la continuación del episodio anterior, en el que les comentaba que en aquella experiencia de crear el podcast fue todo un caos para mí. Y aparte de ser un caos, también fue un gran aprendizaje, porque yo estaba experimentando cosas que no sabía. Una de esas era que yo no sabía que yo estaba buscando la perfección en cada uno de los episodios que yo estaba grabando y en las cosas que estaba haciendo. Segundo, pude notar que me estaba autoexigiendo, pero demasiado, y por esa razón yo estaba bajo mucho estrés en el que se reflejó en mi cuerpo, en el que me salió una grieta en mi labio. Era bastante incómodo y eso me dolía bastante. Y cuando yo estaba, era cuando me sentía más estresada, yo sentía que eso me latía. Yo sabía que yo estaba pasando por un estrés, pero no sabía que era a tal extremo como para reflejarse físicamente. Y yo aún así seguía grabando los episodios, seguía trabajando en crear el podcast. Era un proceso bastante incómodo, bastante retador, bastante complicado. Era complicado porque nada avanzaba, nada fluía. Y una de las cosas que fui consciente es que yo en realidad no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, no estaba haciendo realmente yo. Yo dije en el episodio anterior, dije que eran 7 meses, pero fue más de 7 meses, no sé, 8, 9 meses alrededor de ese tiempo fue que estuve trabajando en este podcast, en el que fueron bastante tiempo bajo mucho estrés. Y bueno, yo aún así seguía grabando y trabajando en eso. Y algo que no les comenté en el episodio anterior es que yo en ese primer episodio yo insistía tanto en grabar ese primer episodio, a pesar de que me generaba mucha ansiedad, estrés y todo eso, porque yo antes era una persona muy activa en las redes sociales, en el que constantemente creaba contenido. Luego de que fui consciente de que estaba pasando por todo un caos interno, decidí alejarme de todo y de todos. Luego, a los días de haber decidido alejarme de las redes sociales, de hacer una pausa, de desconectarme para reconectarme, a los pocos días se me dañó el teléfono. Aproveché la oportunidad para callar todo el ruido externo y así volver a mí, así escucharme. Y así pasó un tiempo y luego entonces estaba regresando nuevamente poco a poco a las redes sociales. Y entonces en ese episodio quería contar esa experiencia, quería contar por qué me había ido de las redes sociales, quería contar que había vuelto de las redes sociales, quería contar mi experiencia. Entonces por eso insistía tanto en hablar sobre eso en ese episodio. Seguimos. Grabé varios episodios,
creo que fueron 5 o 6 episodios los que grabé. No todos estaban listos, pero creo que habían como 3 4 que estaban listos. Yo dije, bueno, ya, listo. Ya han pasado mucho tiempo, voy a publicar, eh, l- comenzar a publicar estos episodios y ya me siento lista y preparada como para comenzar a publicar los episodios. Ok, un día me meto en la aplicación de Anchor, que es la aplicación que yo usaba para crear los podcasts y también grabarlos. Y un día me meto allí y me sale una notificación que necesito actualizar la aplicación. Y yo, ok, y le doy a actualizar. Ese día iba a publicar el primer episodio. Creo que ya había publicado el tráiler y ese día yo iba a publicar el primer episodio. Y luego que se actualizó la aplicación, a mí casi me da algo, porque yo no leí cuáles fueron cuáles fueron las actualizaciones que le iban a hacer a la aplicación. Pensé que era lo normal, que le iban a corregir cosas y mejorar cosas. Y pues no, a ellos les dio por actualizar la aplicación desde cero. O sea, crear una nueva aplicación que ya no tiene las funciones sencillas que tenía antes, ya no funcionaba igual de como venía funcionando. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo comencé a buscar todos los episodios que yo había grabado y no los encontraba. Cuando me di cuenta de que no encontraba los episodios, de que la aplicación ya no funcionaba igual, ya no era la misma, yo sentí algo, una sensación tan extraña en mi cuerpo que no sabría explicar, porque es algo que sentí por primera vez y en este momento no tengo las palabras para expresar eso que sentí, pero sí fue un malestar bastante grande, un malestar interno bastante grande que sentía que algo me subía y me bajaba. Mi corazón comenzó a palpitar, yo comencé a temblar, comencé a sudar. Y yo pensaba que donde estaban, había perdido esos episodios, esas grabaciones, que perdí mi tiempo trabajando eso. ¿Para qué? Si ya no los tengo, ¿sabes? Entonces decidí hacer una pausa, solté eso que estaba haciendo, porque en realidad me iba a dar algo y comencé a tratar de calmarme y sí, aceptar de que estaba pasando por un momento difícil y lo que hice fue que comencé a enfocarme en otra cosa, a prestarle atención a otra cosa como para desviar un poco mi atención de eso, porque la verdad era que eso me afectó bastante. Y bueno, al rato, al cabo de un rato, terminé teniendo tortícolis a consecuencia de cómo me sentí en ese momento, que me terminó dando tortícolis y pasé todo el día con tortícolis. Ya luego, al final del día, hablando con mi hermana, yo me dije, no, yo no, no voy a seguir con esto o voy a tener que reinventarlo. Eran las dos opciones que yo veía, o no seguir con el podcast, porque ya eso para mí era una gran señal en el que cuando por fin, después de tanto tiempo, me decidí compartir el primer episodio, pasa esto. Entonces yo dije, no, 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 no. O esto no es para mí, o no voy a ya continuar con esto, o decido reinventarlo, comenzar desde cero. Aunque me costaba mucho porque sentía que había perdido todo ese tiempo para nada, porque a la final no podía publicar los episodios. Entonces fue como que todo el trabajo que hice fue en vano, no valió la pena. Y entonces decidí tomarme una pausa del podcast, de todo lo que tenía que ver con el podcast y de grabar audios y todo eso. Decidí soltar todo lo que tenía que ver con el podcast. ¿Y saben qué? A los pocos días se me quitó la grieta en el labio.
y se me quitó por completo. No es que después me volvió a salir o que estaba allí latente esperando para volver a salir. No, se me quitó por completo. Cuando decidí soltarlo, fue que se me quitó. Y ya luego cuando pasaron las semanas y pasaron los meses, comencé a considerar entonces hacerlo desde cero, hacerlo nuevamente y comencé a ver cuáles son los aprendizajes que me estaba dejando esa situación y fui consciente de varias cosas. Fui consciente de que esa experiencia me enseñó bastante. Entonces, mm, dejé de verlo como un tiempo perdido porque me dejó aprendizajes y me enseñó a cómo hacerlo mejor en este nuevo podcast. Entonces, eso me llenó más como de entusiasmo porque entonces ya sabía qué no hacer y qué sí hacer. Era como saber lo que realmente quiero expresar, qué es lo que quiero compartir. Tuve mi momento de introspección en el que estaba analizando cuáles eran las cosas que me paraban, que me frenaban, las cosas que hacían que en realidad no fluyera el podcast. Y una de las cosas es que, lo comenté en el video anterior, estaba buscando la perfección y como sabemos eso no iba a llegar. Segundo, no estaba siendo realmente yo y eso era una de las cosas que yo quería compartir, era poder expresarme como realmente soy. Y en ese momento yo no me estaba permitiendo ser yo, porque todo era muy controlado, todo era muy estructurado, todo era muy rígido. No cabía la flexibilidad en ese podcast, no cabía la espontaneidad en ese podcast. Entonces, eso era algo que ya era consciente. Y también me di cuenta de que yo sí estaba compartiendo mis procesos, que era algo de lo que yo quería compartir, algo de lo que yo quería hablar, pero yo me empeñaba en contar cosas que quedaron en el pasado, porque yo quería comenzar compartiendo mi experiencia de que había una vez yo cuando esto y bla, 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 cosas que pasaron hace una década. Entonces yo me empeñaba en traer el pasado a mi presente. Entonces me di cuenta de que no tenía sentido, o por lo menos para mí no era necesario tener que traerme mi pasado a mi presente, teniendo mi presente en el que estaba pasando por un proceso en ese momento y eso es lo que podía compartir desde mi presente, desde lo que soy ahorita, desde quién soy ahorita. Pero no, yo me empeñaba en seguir trayendo cosas del pasado cosas que pasaron hace una década, hace 2 décadas. Entonces, como que no era de lo que yo tenía no era de lo que yo tenía que hablar en ese momento. Era más bien enfocarme en el presente. Y que además, imagínate tú, yo grabé ese primer episodio vamos a decir que a mediados de febrero, el que realmente salió, porque yo comencé a grabar eso como a finales de enero y como a mediados de febrero fue que salió, o por lo menos yo quedé, entre comillas, satisfecha con el primer episodio. Entonces, luego de febrero, como para agosto, fue que yo pensaba sacar ese podcast. Entonces ahí iba a salir el primer episodio contando algo que yo conté hace un poco de meses atrás, hablando sobre algo que pasó hace 2 años, ¿sabes? Entonces como que no tenía mucha congruencia porque era algo que ya había pasado hace mucho tiempo y era algo que ya yo había contado hace varios meses atrás. Entonces cuando eso saliera, cuando eso se publicara, ya yo estaba en otra onda, ya yo estaba en otra cosa, ya eso había pasado un poco de tiempo el que yo me sentía a grabar eso, ¿sabes? Entonces no me parecía que
estaba bien hacerlo de esa manera, o por lo menos para mí no me fluía de esa manera. Y otra cosa que también me di cuenta es que en ese momento tuve una experiencia de algo que quería contarles, y como era algo que estaba pasando justo en ese momento, yo al día siguiente agarré mi teléfono y me puse a grabar eso que estaba viviendo, y eso fue algo que fluyó. Eso lo grabé una sola vez y fue fácil. Y fue algo que podría decir que me disfruté, porque era algo que estaba viviendo justo en ese momento. Para mí fue fluido porque estaba exteriorizando algo que estaba viviendo justo en ese momento. Y de eso me di cuenta, de que eso que yo estaba viviendo en ese momento fue algo que salió fácil. En cambio, esos anteriores que yo venía trayendo del pasado, eso no fluían. Entonces, eso también me hizo ser consciente de que no tenía sentido estar trayendo las cosas de hace años, porque para esto tengo mi presente. Y yo en lo personal siempre estoy en un proceso en el que termino uno, comienza otro, termino uno, comienzo otro, o a veces estoy en uno y inicia otro, y así. Entonces, siempre hay algo que compartir, siempre hay algo que contar, porque este proceso del desarrollo personal, de la espiritualidad, del amor propio, todo esto es un proceso para toda la vida. Y siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que corregir. Ah, entonces, pues sí, luego pasó un tiempo y fue que, bueno, llegamos a este año y ya había decidido que lo iba a reinventar, en el que lo iba a comenzar desde cero. Y este año decidí entonces iniciarlo, en el que ya era consciente de lo que realmente quería hacer, qué era lo que quería, qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero contar y desde dónde, desde quién soy, desde mi imperfección. Y por esa razón fue que yo decidí hacerlo de esta manera, de hacer un podcast imperfecto, mostrándome imperfecta, porque en el episodio, o mejor dicho, en el podcast anterior, yo quería hacerlo perfecto. Y esa perfección nunca llegó. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo. Uy, creo que me pasé. Así que voy a dejar este episodio hasta aquí. A lo mejor queda un poco mucho, pero bueno, queda interesante así. Bueno, no sé, pienso yo. Ya luego, para el siguiente episodio, les sigo contando la tercera parte de este proceso. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y entonces hasta la próxima. Chao, chao, cuídate y quiérete mucho.